Guillermo Toscano y García, soy el secretario académico del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires y quiero darles la bienvenida a este encuentro en nombre del director del instituto, Martín Menéndez, que está actualmente de licencia y por eso no nos acompaña hoy. Quiero en primer lugar y muy rápidamente agradecer la presencia de la colega y los colegas a los que tendremos el gusto de escuchar hoy: Lucas Curapil, Carlos Fernández, Orlando Sánchez, Osvaldo Segovia y Margarita Sasseri, y también a las colegas investigadoras del instituto, Leonora Acuña, Gabriela La Palma y Claudia Fernández, que organizaron y que van a tener a su cargo la conducción de este encuentro. Les queremos pedir especialmente también que para que la charla funcione lo mejor posible, todos mantengan, todas y todos mantengan, por favor, sus cámaras y sus micrófonos apagados durante toda la charla. Vamos a tener la posibilidad hacia el final de que la colega y los colegas invitados respondan a algunas de sus preguntas, por lo que les pedimos que por favor vayan haciéndolas a través del chat, tanto del Zoom como de YouTube, que es por donde estamos también retransmitiendo, que alguno de nosotros va a recopilar esas preguntas y las va a hacer luego a los colegas. Para no demorar entonces más, le doy la palabra a Gabriela La Palma, que va a dar inicio a este encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gabriela La Palma. Bueno, formo parte del equipo de Leonora Acuña desde hace muchos años. Y bueno, les doy la bienvenida a este encuentro que fue organizado por el Instituto de Lingüística, por Claudia Fernández, y donde vamos a escuchar a 5 colegas que trabajan en la cuestión de la educación intercultural bilingüe, las lenguas indígenas y el español también. Entonces nos parece una excelente oportunidad para poder aprender sobre las experiencias de estos años y sobre lo que está ocurriendo actualmente en relación con el tema. Voy a hacer la presentación de los invitados. Sí, a ver si todo funciona como corresponde. Tengo un poco de demora, pero todo debería funcionar. Bueno, esta reunión que hacemos se llama Educación Intercultural Bilingüe, Políticas Lingüísticas, Desarrollos y Desafíos. Con Leonora Acuña y Claudia Fernández vamos a hacer la coordinación y nuestros invitados son Lucas Curapil, Margarita Sasseri, Carlos Fernández, Orlando Sánchez y Osvaldo Segovia. Entonces vamos a tener la presentación de varias realidades de lo que estuvo ocurriendo y ocurre en nuestro país, y esperamos que esto sea muy interesante para todos, así como lo vemos nosotros. Bueno, empiezo una breve presentación de los invitados. Margarita Sasseri es maestra normal nacional en la Escuela Normal Sarmiento, profesora para la enseñanza primaria en el Instituto de Nivel Terciario Sarmiento de Chaco, profesora de Análisis y Animación Sociocultural por la Universidad Nacional de Salta, fue directora de escuela primaria en Pampa del Indio, directora de estudios y profesora de didáctica de la lengua materna en el CIFMA, que es el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen, que se encuentra en Sáenz Peña y Chaco. Orlando Sánchez, por su parte, tal vez muchos de ustedes lo conozcan, es especialista en sociolingüística y traducción de lenguas com, mocoit y piquelagá por la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José de Costa Rica. Actualmente es el coordinador de estudios superiores interculturales en el Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen de Sáenz Peña. Él coordinó numerosos cursos y seminarios sobre las lenguas com y wichí y sobre la problemática de los pueblos originarios en el Chaco y países de Latinoamérica. Es doctor honoris causa por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano de Rosario. Ha recibido distinciones y reconocimientos municipales, provinciales, nacionales, además de su reciente incorporación a la Junta de Estudios Históricos de la provincia de Chaco. Entre sus obras están Antiguos Relatos Tobas, que es una edición bilingüe, Historia de los Aborígenes del Gran Chaco,
Rasgos culturales tobas, libro de apoyo para el aprendizaje de la lengua, etnogeometría y matemática, diversos relatos cortos y textos de educación a los hijos, entre otros. En su labor como colaborador se destacan la traducción del Nuevo y Antiguo Testamento al com y el glosario de la lengua toba, mientras en este momento tiene en proceso la publicación de su vocabulario com castellano. Carlos Fernández, que es otro de nuestros invitados, es profesor intercultural bilingüe para la IGB 1 y 2 por el Instituto de Nivel Terciario CIFMA, Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen. Es profesor de IB de nivel secundario en terciario, ha impartido cursos de formación docente sobre IB y lengua y cultura com, y sé que también ha dado varios cursos en varias universidades del país sobre esos temas. Lucas Curapil es licenciado en Servicio Social y doctorando en Antropología de la UBA. Es director del Departamento de Lenguas Originarias de la Facultad de Lenguas de la Universidad del Comahue y profesor de Idioma y Cultura Mapuche en la Cátedra Libre de la Universidad Nacional del Comahue, General Roca y Neuquén. Tiene varias publicaciones multimediales en enseñanza intercultural bilingüe. Y Osvaldo Segovia es maestro especial para la modalidad aborigen. Actualmente es profesor de lengua indígena para la formación docente del ISD y TIB en El Potrillo, Formosa. Fue profesor de lengua y literatura aborigen de educación secundaria, modalidad de IB. Colaboró en la elaboración de la gramática pedagógica para la lengua wichí, en el marco del subprograma de mejoramiento educativo del Programa de Desarrollo Integral para la Comunidad de Ramón Lista, el programa DIRLI. En el marco de esta charla, bueno, nosotros antes de la charla preparamos algunas preguntas para organizar un poquito qué es lo que nos interesaba charlar con los especialistas, y sobre todo las propuestas tienen que ver con comentar un poco la historización que podemos hacer de lo que tiene que ver con las políticas educativas en relación con las lenguas indígenas, con la educación intercultural bilingüe y con los proyectos que se fueron haciendo a lo largo de los años en relación con la conservación de las lenguas, el mantenimiento de las lenguas o la recuperación de las lenguas, además de otros procesos que se dieron en el marco de las diferentes acciones que se dieron a lo largo de estos años, desde que hubo un cambio en lo que tiene que ver con la estructura legal, ¿no? O sea, la ley del aborigen chaqueño en la que trabajó Orlando Sánchez funciona como un inicio, después de algunas leyes provinciales de Formosa, para lo que después va a ser la reforma de la Constitución en el 94, y para lo que posteriormente va a aparecer en la Ley de Educación Nacional como modalidad de educación intercultural bilingüe. Entonces, en ese marco nos interesa preguntarles a estos especialistas, bueno, qué es lo que ellos ven en los cambios que hubo en los últimos años, y qué se está haciendo en este momento, qué proyectos se hicieron, cómo estuvo funcionando la modalidad. Bueno, con esto le voy a ceder la palabra a Margarita Saceri, que nos, perdón, a Leonor Acuña, que tiene que, va a presentar un poquito el tema, ¿sí? Y después seguimos con nuestros invitados. Yo creo que, Gaby, que el lapsus es correcto, que empiece Margarita y yo hablo directamente al final. Me parece que el lapsus es una buena orientación. Dale, que empiece Marga. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contenta y agradecida a Leonor y a todo su equipo de profesores que me han permitido participar en este encuentro. Mi deseo es contar y compartir con todos el camino que yo hice en educación intercultural bilingüe, como dijo Gaby. Yo comencé trabajando en el nivel primario, en Pampa del Indio, y bueno, ahí tuve alumnos en una escuela rural, tuve alumnos con, alumnos
criollos y también gringos, como le decimos en la zona, hijos de campesinos que vivían alrededor de la colonia indígena. Mis primeros maestros fueron los niños. Ellos me enseñaron mucho, con ellos aprendí mucho, y después conocí a Orlando Sánchez y a Carlos Benedetto, que como bien dijo Gaby, dictaron cursos de lengua y cultura com. Participé en esos cursos y de allí me rescataron para responder a la comunidad indígena que venía organizándose en asambleas en Colonia Aborigen Chaco, y en una gran asamblea, en la segunda asamblea en el año 1986, ellos reclamaron muy especialmente el tema salud y el tema educación. Con respecto a la educación, pedían una educación intercultural bilingüe, porque querían que sus niños terminen la escuela primaria. Hasta ese momento las experiencias que tenían los chicos eran negativas, llegaban al primer grado, cursaban 3 o 4 años el primer grado, ya cumplían los 15 años y no terminaban la primaria. Entonces reclamaban eso. Fue así como el Consejo General de Educación y el Ministerio de Educación del Chaco convocó a 3 docentes para trabajar en un proyecto sobre educación bilingüe intercultural que se hizo en Sáenz Peña, se hicieron muchas reuniones, elaboramos un proyecto. Este proyecto fue presentado antes a los líderes de la comunidad Com, de la comunidad Mocoví, de la comunidad Wichí. Ellos validaron ese primer proyecto, se elevó al Consejo General de Educación del Chaco, fue aceptado y ahí comenzamos a transitar este camino hacia políticas lingüísticas en Neive. Y bueno, contábamos con un departamento de investigación donde trabajaba una lingüista chaqueña, Rosalía Figueroa, quien comenzó el trabajo de investigación junto con David Zacarías sobre la lengua com. Trabajaron bastante tiempo y ellos, por supuesto, con la colaboración de los adultos, Rosalía viajaba a las comunidades. Después todo ese material que fueron juntando fue puesto a disposición de la comunidad indígena. Sobre todo se trabajó en primer lugar con la comunidad com. Y allí se elaboró una primera cartilla para la lectura en com, para los niños de primer grado. Se hizo una cartilla que fue validada por la comunidad. Esto costó un trabajo bastante largo, muy respetuoso. Rosalía investigaba mucho los sonidos. Después hubo que diagramar la cartilla, poner a la comunidad, a disposición de la comunidad, los gráficos, porque como ustedes saben, creo que la mayoría son muy detallistas en todo lo que sea graficar, ya sea un animal, un contexto, una persona. Entonces fueron validando cada uno de los dibujos. Bueno, y allí, después de validar los dibujos, fueron hechas las correcciones y participamos. Otra lingüista, Cristina Messineo, bueno, docentes, auxiliares docentes que se estaban formando, aborígenes, y también chicos tobas, que ahora ya son personas mayores, yo no pierdo la costumbre de decir chicos, porque son mis alumnos, fueron mis alumnos, que ya son personas de 45, 50 años en este momento, y bueno, ellos validaron la primera cartilla, que fue experimental. Después de eso se hizo una segunda, que se llamó Ñapiolec, que el Consejo General de Educación avaló y publicó
para el programa de educación bilingüe intercultural. A este libro se hizo una edición de 2000 ejemplares, y bueno, está corregido por los indígenas, responde a las expectativas de los pueblos indígenas del pueblo Com, y se comenzó a usar ese libro. Me acuerdo que los jóvenes que se estaban formando corregían mucho lo que por ahí nosotros proponíamos. Se dio el caso, recuerdo muy bien, de una oración, nosotros queríamos, porque usábamos en ese momento el método de generadora, y decíamos, bueno, para que surja la palabra con la que teníamos que trabajar, y para después silabear y todo lo demás, proponíamos una oración. Y había un alumno, José Celín, que decía, no, eso no puede ser, porque los chicos no hacen esa actividad. Así cada una de las hojas de este libro que acabo de nombrar fue corregido, y estuvimos como 3 días para conseguir una oración, porque él nos explicaba que esa oración que habíamos elegido no podía ser. Esto lo destaco porque es muy importante que la comunidad esté de acuerdo y que conozca lo que vamos a trabajar, y que ellos acepten. Entonces, bueno, cuando ellos aceptaron, se hizo la primera y la segunda edición, que fue aprobada, como dije anteriormente, por el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia del Chaco, se imprimió y se hizo una edición de 2000, una tirada de 2000 libros. Luego de eso, los auxiliares que se recibían necesitaban material pedagógico. Entonces, ahí se hizo otro trabajo con Orlando Sánchez y con una profesora que también trabajaba en el CISMA, Virginia Badaraco, profesora de lengua española, y organizamos los relatos de nuestros abuelos. Nos llevó también, ahí yo trabajé muchísimo con Orlando, era cada palabra poder entender lo que él me quería decir y yo pasarla al español, y bueno, trabajamos casi 6, 7 meses. Después hubo otras correcciones con otras personas que las puedo nombrar. Bueno, por supuesto que los relatos fueron recopilados por Orlando Sánchez, por David Zacarías. Las ilustraciones fueron hechas por Jorge Iliev, también es un dibujante que también sometió todos sus dibujos a la validación de la comunidad. Y la corrección final la hizo Mercedes Saizar. Este libro también, la primera edición fue en 1994, dentro del proyecto del PROEBI y dentro del CISMA. Es un trabajo de mucho empeño, de mucho respeto, y lo que yo quiero rescatar de todos estos trabajos que hicimos, después hicimos otras cartillas también para los alumnos como material pedagógico para que ellos puedan desarrollar su clase, siempre fue en base a las correcciones, a la validación de la comunidad, tanto de los niños, de los jóvenes que estaban estudiando, como de los adultos mayores en las comunidades, y por supuesto de los líderes de cada comunidad. En ese momento, nuestro referente para la comunidad Com era Orlando Sánchez. Después que el CISMA habilitó otro salón, diría una extensión del CISMA con los Wichí en Sausalito, bueno, ahí trabajó Mónica Sidarich y Marta Tomé, fueron las que trabajaron e hicieron la investigación para elaborar el material para los Wichí. Y el material que se elaboró para los Mocoví era en base al material que habíamos organizado para los Tobas, porque hay mucha similitud. Incluso después los auxiliares y los que después se recibieron de profesores bilingües interculturales fueron corrigiendo, y hasta el día de hoy todos estos grupos, todas estas etnias siguen elaborando material para su propia comunidad, hacen cartillas, hacen fotocopias, y
bueno, la verdad que es muy lindo ver que ellos están elaborando su material. Yo le comentaba a Gaby que sería bueno que ellos vayan tomando la posta para poder hacer nuevas publicaciones y que estas políticas lingüísticas que se fueron, que se iniciaron después de la ley del aborigen chaqueño, como ella dijo, se vayan consolidando con las personas indígenas que hoy ya están ocupando espacios muy importantes dentro de la educación y que espacios que son muy defendidos por ellos mismos y que, bueno, les permiten ir elaborando su propio material y, bueno, necesitan ahora que estas políticas lingüísticas se fortalezcan para que ellos puedan publicar los libros, sus cartillas, todo el material pedagógico que van haciendo y no ocurra como ocurre con nosotros, los no indígenas, que se elaboran libros para todo el país, cuando sabemos que las realidades son totalmente distintas y no responden a las expectativas ni a las necesidades de cada comunidad o de un barrio, que es ya mucho pedir, pero sí se puede hacer algo más para consolidar estas políticas lingüísticas que respeten cada una de las necesidades y expectativas de las comunidades según el contexto sociocultural, según sus necesidades y que no estén tan alejados de la realidad de los niños que están aprendiendo. Ese es mi aporte a esto de la IB, que tanto me interesa y me gusta. Bueno, Marga, muchísimas gracias por tus palabras. Muy interesante lo del material. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya les dijeron, las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a contestar al final. Bueno, con esto le paso la palabra a Orlando Sánchez, ¿sí? Para que pueda también hablar sobre las preguntas que le enviamos y sobre los temas que él considere que son interesantes para presentar en este momento. No sé si está Orlando conectado. Muy buenas tardes a todos los que están presentes en este encuentro sobre la política lingüística. Me alegro de poder participar para expresar también mi gratitud, porque para nosotros esto es una difusión más de lo que venimos haciendo hace muchos años. Si tengo que hablar, por ejemplo, la conservación de la lengua nuestra en la provincia del Chaco, que data desde el año 1934, cuando se comenzó a hacer el trabajo de la recopilación de vocabulario indígenas en nuestra provincia del Chaco, que llevó más de casi 70 años, digamos. El año pasado logramos hacer la edición de un vocabulario que data más de 70 años de su conservación, que permitió el trabajo, no solamente la conservación de la lengua, sino el trabajo de traducción del castellano español a los idiomas indígenas en nuestra provincia del Chaco. De modo que nuestra provincia ha sido una de las provincias que tiene más presencia en la comunidad nuestra en la conservación de la lengua. Así que logramos, digamos, no solamente la edición de este diccionario, que tiene más de 75 años, sino también la traducción de todo el Nuevo Testamento. Perdón, en los Orlando, idiomas indígenas. disculpas un momentito. Hola, no sé si hay algún problema con la transmisión. ¿Tienen cámara? Porque parece que no se está grabando del todo. Si tenemos problemas, digamos, no está captando bastante bien, se escucha bastante bien, pero por el, ¿cómo se llama? Por el tiempo, parece aparentemente. Ah, bueno, perfecto.
Sí, seguimos entonces, ¿sí? Bueno, sí. En segundo lugar, digo, estaba contando, digamos, esto de la publicación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que logramos terminar el 2013. Terminamos toda la traducción y eso también permitió, digamos, la socialización de la lengua a través de instituciones religiosas, de modo que cuando comenzamos aquí en la provincia del Chaco, la presentación, digamos, de la educación bilingüe intercultural, lo que hicimos era presentar un proyecto integral de la ley del aborigen, donde también destacamos en uno de sus artículos la educación no formal, porque cuando hablamos de la educación bilingüe intercultural estamos hablando de dos, una educación formal y una educación no formal. Cuando hablamos, digamos, de la bilingüe, estamos refiriendo, digamos, a dos lenguas diferentes. Y cuando hablamos, digamos, de la interculturalidad, estamos hablando entre culturas diferentes. De modo que eso fue la política de nuestra presentación cuando hablamos de la educación bilingüe intercultural. De modo que nosotros logramos en la provincia de Chaco la creación de una subsecretaría de interculturalidad y plurilingüismo con una dirección de interculturalidad que está a cargo como una dirección, digamos, para las escuelas primarias, secundarias y la educación, el Instituto de Educación Superior. Y está asumiendo responsabilidades, muchos de los que fueron nuestros alumnos ahora están tomando cargo político dentro, digamos, de este área. En la provincia del Chaco, la educación bilingüe intercultural es una de las educación, para mí, una de las octavas, digamos, educación pública en nuestras provincias, hacia el nivel nacional y a nivel de las provincias. De modo que esto también fortalece la gestión que estamos llevando adelante con esta cuestión de la lengua indígena. Los alfabetos que tenemos nosotros, por ejemplo, en el caso de los wichí, que comenzaron en el año 1900, la conservación de su lengua, ha sufrido como 6, 8 modificaciones, dado que los lingüistas que vinieron, por ejemplo, no hablan bastante, digamos, el idioma y escribía a su manera, los signos que utilizaron, y por esa causa hubo esa modificación. Y el caso de nosotros también, logramos, digamos, tener un alfabeto propio que está adecuado en la pronunciación de nuestras cuerdas vocales, digamos, porque ahí es ahí donde está registrado, digamos, toda nuestra fonología. Y este alfabeto está totalmente adecuado en la pronunciación de nuestra lengua, de modo que esto también facilita que los jóvenes vayan perfeccionando. En la actualidad estamos muy decididos, digamos, de establecer un consejo de la lengua para trabajar sobre nuestros 4 pueblos, dado que el uso de la lengua, no solamente nosotros los tobas, sino los mocoví, están los pilagá y los antiguos abipones, que son 4 subgrupos grandes que hablan este mismo idioma, de modo que el trabajo que estamos realizando es para establecer como un nuevo vocabulario trilingüe, donde también se puede
establecer una estandarización del uso de la lengua, estableciendo una frontera que corresponde al uso de cada una de nuestros verbos. Y esto es lo que estamos desarrollando ahora, y también ya estamos en procesos, digamos, de ampliar, digamos, nuestra literatura. Recién estamos publicando una cosmovisión muy propia de los indígenas, que es casi como un universo paralelo, digamos, con otras culturas. De modo que es lo que quería expresarme en este momento a este encuentro, digamos, de la lengua, y me fortalece, digamos, solo que me preocupa que cuando hablamos, por ejemplo, de la educación, estamos tocando, digamos, una cuestión de Estado. Y en eso lo que me preocupa, porque venimos arrastrando, digamos, de la gestión, por ejemplo, a nivel nacional. Hemos ido también participando de la primera reunión para la conformación del INFOT, el Instituto de Formación Docente. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es un organismo estatal que tiene, digamos, esta posibilidad, digamos, de llevar adelante, de modo que este trabajo que se realiza ahora para empezar a buscar la forma como lo que yo escuché de Leonor, por ejemplo, cómo hacer para que la lengua indígena sea la primera o la segunda lengua en las instituciones educativas. Y sobre ese tema quiero comentarle de que se está presente, como tenemos una ley, digamos, de la educación bilingüe intercultural con toda, digamos, la parte normativa. Lo que nos falta sería que el Estado haga un nuevo decreto para clasificar las escuelas primarias que correspondería a la gestión indígena, porque muchas de las escuelas que están dentro, digamos, de las comunidades indígenas, algunas tienen más del 90%, 70, hasta 50 y 10% de matrícula del niño indígena. Entonces, lo que nos preocupa es, y planteamos también al Estado, a que las escuelas que tienen matrícula del 90%, la lengua primera sería la lengua materna, y la segunda lengua sería el castellano, hasta las escuelas que tienen matrícula del 10%, porque los docentes que estamos formando, digamos, no solamente hacen cursos de nivel inicial, primario. Ahora tenemos los nuevos planes de estudio donde la lengua en la escuela secundaria de gestión indígena se va a realizar cursos de la lengua, así como los institutos de educación superior también. De modo que estos son los avances que tenemos hasta ahora durante este proceso, digamos, de la gestión con respecto de la educación bilingüe intercultural. Cuando presentamos siempre decimos que lo que más nos preocupa es que esto va a permitir, por ejemplo, de trabajar pura exclusivamente la inclusión de jóvenes que está fuera totalmente del sistema educativo, porque hasta ahora tenemos ese problema. Entonces, para nosotros la educación es una herramienta fuerte que nos puede ayudar para recuperar estas generaciones nuevas que, como digo, está fuera totalmente del sistema educativo. Entonces, por eso me preocupa que cuando hablamos, digamos, de una cuestión de Estado, tenemos que tener en cuenta que ya existe, digamos, un ámbito, como el caso de nuestra subsecretaría, pero a nivel nacional
el organismo, digamos, de política de apoyo para indígenas, que es el INAI, está totalmente fuera, digamos, del contacto de la población indígena a nivel de la nación. Entonces, por eso es que sería interesante que no solamente esto sea como una mesa para hablar de la lingüística, sino de tener en cuenta de que esto es una cuestión de Estado. Y eso tenemos que tomar conciencia de que esto no, como pasó con el Info, con todo el trabajo que se realizó los años que hemos participado, siempre termina en el vacío, porque el tema, esto es una cuestión de Estado, una cuestión de política de Estado, cómo salir, digamos, de la política de Estado de un pueblo, de una cultura y de una lengua. Que esto hace que muchos, digamos, los que fueron migrantes del país empezaron a adoptar la cultura nueva, una lengua nueva, todas esas cuestiones, de modo que le aconsejo y le advierto de que esto no tiene que ser un trabajo solamente para hacer, digamos, como una tesis de doctorado, sino tener en cuenta que esto es, hay que, como siempre digo, figurarse, digamos, de una situación de un pueblo que está totalmente atrasado, y eso es lo que me preocupa. Pero sí me alegro de que se logra, digamos, esta primer encuentro de la mesa de la lengua. Nada más. Bueno, muy bien, Orlando, muy bueno el aporte, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a Carlos Fernández para escuchar lo que nos quiera comentar en relación con este tema de las políticas. Si estás conectado, Carlos. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Leonor, a Margarita Sasseri, Orlando Sánchez y Gaby y todo el equipo de la UBA y todos los que participan en este taller, eh, una especie de charla, o más bien eh, sobre, en relación a políticas lingüísticas y desarrollo y desafíos de la educación bilingüe intercultural. Sí, hay muchas cosas que, bueno, con Marga empecé en mis comienzos en la docencia, empecé a transitar el camino de las capacitaciones, jornadas, ella y Margarita, y tanto como Sandra, Castro. Entonces ellos me encaminaron, Orlando Sánchez también, con sus aportes, sus ayudas. Entonces hoy nosotros, como docentes indígenas, hay un desafío muy grande en el sentido educativo, porque prácticamente hoy hay logros que uno se pone a pensar de lo que manifestó Margarita o Orlando Sánchez. Yo dividiría en dos partes la educación, los comienzos de la educación bilingüe intercultural. Una etapa informal a partir de 1920, 1960, con esa corriente evangelizadora que llegó a Chaco, al nordeste argentino más que nada, provincias de Salta, Jujuy, Formosa, donde misioneros anglicanos vinieron a evangelizar a los pueblos indígenas del norte argentino, cosa que tenían un dogma, una doctrina
una especie de cánones de liberación espiritual o cultural para los pueblos. Bueno, en esta etapa hubo un proceso de adquisición y de apropiación de conocimientos occidentales. Es decir, que el indígena en una primera instancia se eh, tuvo que adoptar ese conocimiento, adquirir ese conocimiento occidental que trajo esta cultura para quedarse. Tuvieron que asimilar, por ejemplo, en ese caso también se formó Orlando Sánchez, otros líderes también religiosos, políticos, se formaron en este campo, en este conocimiento occidental, donde da origen también a la formación docente, es decir, esta etapa de formal, diríamos ya, de la educación bilingüe intercultural, en 1987, 89, los comienzos de la educación bilingüe intercultural. Entonces hay todo un proceso, un trabajo, donde Walter también, él retoma trabajos, por ejemplo, de Barcena, ¿sí? Hay registros, y él también toma ese vocabulario humano escrito de Barcena, del fraile Zacarías, por ejemplo, que empieza a fundamentar su trabajo por el vocabulario que hoy conocemos de Wood Walter, todo castellano. Es decir, que llevó más o menos un promedio de 40, 50 años de trabajo. Y en 1980, 1981, 80, aparecen las primeras publicaciones, a fines del 89, sí, a fines de los 80, aparecen las primeras publicaciones, las primeras traducciones bíblicas trabajadas por los idóneos indígenas. Entonces, este trabajo también permitió a la formación docente esa experiencia informal sirvió para la formación docente, se utilizó, ejecutó ese conocimiento en la formación de los primeros auxiliares docentes. Y hoy mencionaba Margarita el tema del método de la generadora. Sabemos que el método de la generadora viene de Pablo Freire, una corriente también de pensamiento pedagógico que, que se implementó en Latinoamérica, cosa que también el indígena o los iniciadores de la educación bilingüe intercultural en nuestra provincia tomaron este, este enfoque de la generadora. Entonces, hoy tenemos ya transitado 32 años. Siempre me acuerdo lo que decía Margarita Sacchetti, decía, bueno, algún día vos vas a cubrir lo que es la educación bilingüe intercultural en el nivel secundario. Y hoy me acuerdo de eso, hoy había Margarita y me acordé de eso cuando volvíamos de las capacitaciones, y hoy estoy prácticamente trabajando en el nivel medio. Desde el 2013 se crea una escuela de gestión comunitaria indígena, bilingüe intercultural, más que nada en Sáenz Peña, una ciudad con 100.000 habitantes, 69 barrios en la ciudad. De esos 69 barrios somos 12 barrios indígenas actualmente. Nosotros consideramos en nuestros datos caseros o nuestra estadística casera, hay un promedio de 10.000 habitantes, 10.000 indígenas habitantes. Es decir, que Marga cuando conoció, en nuestro barrio había más o menos 30, 40 familias en promedio. Hoy en el barrio Nala contamos con 1.300 familias en el barrio Nala. Es decir, que se ha triplicado la población misma donde está instalado el SISMA, ni que hablar con los otros barrios indígenas. Entonces, o sea, es decir, a nivel provincial también hay un aumento de población, falta una estadística, falta un trabajo estadístico más preciso, más conciso, porque lo que se está dando hasta ahora, el del censo creo que del 2006, no hay datos precisos,
Hay una serie de cosas que se tienen que implementar. Y en ese sentido también, cómo ha migrado el ciudadano o el sujeto indígena en las ciudades, para las ciudades. Entonces, por ejemplo, hoy en Espinillo se ve barrios indígenas en la ciudad, en el pueblito de Castelli también ha crecido poblacionalmente en la ciudad de Castelli, Bermejito. Entonces y también hay otras cuestiones que también se van modificando, o la educación también se tiene que ir ajustando en ese sentido al cambio o esa movilidad que tiene el indígena mismo, el, el traslado de un lugar a otro, a las grandes ciudades, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Córdoba. Es decir, que también hay que pensar políticas lingüísticas para los nuevos contextos en educación bilingüe. Sabemos que venir a una ciudad también con esa necesidad de progresar, de conseguir un trabajo, de establecernos como ciudadanos, como personas, como sujetos, corremos el riesgo también de perder nuestra lengua, nuestra cultura, muchas veces por la imposición también. Es decir, que también eso hay que tener en cuenta, esto decía Orlando Sánchez, identificar las escuelas de población indígena, cosa que el Estado hace ya más de 10 años se viene diciendo lo mismo, se viene reclamando lo mismo. Hasta el momento no hay una claridad, no hay una política clara en relación a, prácticamente a designar o nombrar escuelas con población indígena. Sabemos que en el territorio chaqueño hay escuelas con el 90% de población indígena. Entonces, en esas escuelas se tiene que aplicar una política lingüística de acuerdo a la población, ¿sí? Y ese acuerdo tenemos que definir nosotros, es decir, aplicar, por ejemplo, un enfoque de enseñanza de segundas lenguas, y esa segunda lengua puede ser el español o como el com, ¿sí? Así pasa con las ciudades, por ejemplo, en Saipeña sabemos que tenemos ese déficit de que el indígena se identifica como indígena, pero va perdiendo su lengua. Por eso también es necesario la educación bilingüe intercultural, el trabajo lingüístico, la planificación más que no lingüística. Es muy necesario en estos contextos de riesgo, diríamos, lingüístico, porque estamos atravesando una etapa también de crecimiento poblacional, por lo tanto esto también acarrea una problemática, y esto también nos dificulta a nosotros como maestros, como docentes indígenas, que el crecimiento en la población, a su vez también la falta del Estado también en relación a cargos docentes indígenas. Es decir, yo la otra vez también explicaba que acá hay una escuela cercana a los barrios indígenas de Saipeña, cuentan 14 aulas. De esas 14 aulas, solo turno mañana y turno tarde. 7 aulas en la mañana y son 14. Entonces, en esas 14 aulas solo cuenta con 2 docentes indígenas. ¿Y qué pasa con el resto de las aulas? Es decir, que no hay una aplicación. Es decir, que el docente indígena se tiene que repartir. En ese turno, el docente de la mañana se tiene que repartir en las 7 aulas para enseñar la lengua indígena. Cosa que el Estado también tiene que empezar a crear en cada aula espacios para el docente indígena, para la enseñanza de, de la lengua indígena dentro de las escuelas públicas. Es decir, que hoy prácticamente decimos que la educación bilingüe también quedamos en el tiempo, en una etapa de transición todavía de experimentación, podríamos decir de experimentación o de transición, porque simplemente cubren los grados primero, segundo y tercer grado en las escuelas. Jardín de infantes, primero y segundo y tercero.
Lo que nos faltaría a nosotros es empezar a enseñar en las otras áreas, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado, para tener más o menos una nivelación en el sentido eh, en la alfabetización en la lengua indígena, así cuando ese niño prácticamente no se le enseña el acecedario, no se le enseña cuáles son las letras del acecedario, ¿sí? Sino Bueno, esperamos un minutito a ver si se retoma la transmisión. Sí, porque se quedó congelada la imagen. Vamos a esperar un par de minutitos a ver si se retoma la transmisión. Bueno, vi que aprovecho para decir, y vi que están poniendo algunas preguntas en el chat si quieren ir agregando algo más en este momento. Ok. Bueno. Estamos tomando las preguntas, así que si quieren aprovechar este momento para ir poniéndolas en el chat y que las podamos ir organizando, lo podemos hacer. ¿Sí? hola, ¿qué pasó? Carlos, ay sí, si querés cerrar. Sí, bien. Bueno, en definitiva y en conclusión, creo que hay muchos desafíos eh, para, para seguir trabajando en el contexto de educación bilingüe intercultural. Y como información quiero compartir esto, que el pasado 9 el gobernador anunció la Junta de Clasificación EBI, es decir, un logro más para la educación bilingüe intercultural, para garantizar un derecho más laboral de los docentes indígenas de la provincia. Así que estamos, y gracias por invitarnos, gracias por tenerlo en cuenta siempre. Y muchas gracias al panel. Y nada. Bueno, muchas gracias a vos por haber hablado. Hay algunas preguntas que vamos a pasar después, así que les pedimos que se queden conectados para contestar. Bueno, ahora vamos a pasar a Lucas Curapil, que él trabaja en mapuche, en lengua mapuche, en la Universidad de Comahue, entonces cambiamos de área. Estábamos hablando un poco de lo que es Chaco y pasamos a Patagonia. Bueno, Lucas. Hey, mari wen, mari kom tamele balut hati traun, peita paubele kompange piwin, peita ngutram kawain, cintain pele pain, pamu rayu kon lepain maitat patimapu, rayu kon lepain dati ke mapuche kati puin ka, peita mlita kakeume kewun gamblenga, pimu maingali ngutram kawain, welunga upeke lain main ta impuftage cheyem nga ume kuchan tupiu ke kuingon talang maingon ta kuinka weluta petuta ngelai ai justicia timuta unyan ku ke inta inchin weluta manelu le inta ingelipual inchin ta intawal timuta chawin inta tam kawain. Bueno, hablando un poco en mapuche para
hacer escucharlos el idioma indígena, pero también para poder decir algunas cosas que, bueno, en un contexto justo de 11, 12 de octubre, seguir diciendo que la conquista del desierto es un genocidio impune, que la interculturalidad surge y parte de este genocidio impune. Por eso decir que la interculturalidad ha sido un proceso de construcción de los pueblos indígenas. No sé si se escucha bien, porque no estoy viendo. Perfecto, Sí, Lucas. sí, se escucha bien, perfecto. Bárbaro. Continuar entonces conceptualizando respecto a la interculturalidad en términos históricos, porque nosotros hoy las traemos a una realidad un poco idílica, por decirlo de alguna manera, pero quiero contarles que nuestra realidad en el sur es mucho distinta de la del norte, que me alegra escuchar estas posibilidades de trabajo que tienen en el norte, y cómo han construido esto, pero la conquista del desierto más la implementación del sistema educativo en la Patagonia generaron un blanqueamiento de las identidades indígenas, de los idiomas indígenas en consecuencia. Por eso es que la interculturalidad para nosotros es una construcción muy difícil, porque no hay voluntad política, pero también hay como cierta, llamémosle, falta de mirada o incapacidad en la posibilidad de ver estos problemas de ciertas autoridades y demás. Por eso es que la interculturalidad es un problema muy complejo, pero sobre todo, como se decía también, el tema del bilingüismo, de los idiomas también. Por eso me parece muy importante que desde la academia, desde la lingüística, se comience a trabajar esto, y también como sociedad reconocer esta necesidad de construcción del bilingüismo, y también el pedido de ayuda que realizamos los pueblos indígenas para poder sistematizar nuestros idiomas y revitalizarlos. Actualmente existen muchas experiencias aquí en el sur. eh, por cuestiones de trabajo, yo trabajo en General Roca, Río Negro, y en Neuquén, capital de la provincia de Neuquén, así que un poco voy a compartir estas experiencias. Por eso es que voy a partir también, pensar cómo arrancar el tema, y a partir de una historia, de una abuela que inició de alguna manera este proceso de reconstrucción del pueblo mapuche. Ella se llamó Carmen Antigual, que en la década del 30 ella recibió una visita sobrenatural. Un hombre joven llamado Manquemil. Esta es una historia que siempre cuenta Nicasio Antinao, que fue el profesor titular de la cátedra donde trabajamos nosotros. Y él te cuenta que Manquemil llegó a la casa de doña Carmen Antigual ahí en Caichigo, en la zona de Zapala, y doña Carmen se asusta porque ve llegar a alguien, un desconocido, al campo, y Manquemil se adelanta y le dice que no tenga miedo, que si había alguien que hablara mapuche, y le venía a traer como un trabajo, una consigna. Y le empezó a contar que toda la pérdida cultural del idioma y la cultura mapuche, eh, el padre creador de la tierra había decidido enviar una limpieza, por decirlo de una manera, de la naturaleza de la tierra. Y entonces la madre, creadora de la tierra, intercede y le pide al padre que envíen a este Manquemil a traerle la consigna a la gente mapuche, que tenían que recuperar su idioma, sus ceremonias, sus rituales. Estoy hablando de 1930, post conquista del desierto, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, ella recibe esta consigna de empezar a enseñar el idioma y a transmitir. Imagínense que en este momento no había casi camino, mucho menos las ciudades que conocemos ahora. Entonces mucha gente empezó a viajar a verla, a doña Carmen Antigual, porque ella, además de enseñar, también curaba y enseñaba cosas de la ceremonia. Y a partir de allí, después, posteriormente, Nicasio empieza a trabajar con el idioma, y él realiza un alfabeto adaptado al español de Argentina. Y
es interesante detenerse en eso, porque si tomamos como variable los idiomas van cambiando según las regiones, ¿no? En Argentina mismo, por ejemplo, todos hablamos español, pero en el norte se habla de una manera, en diferentes provincias se habla de otra, y aquí en la Patagonia también. Nosotros entendemos que la interculturalidad, como decía, es un pedido de justicia, pero también es una garantía de la posibilidad de poder ejercer el derecho a la identidad indígena que nos asiste y que le asiste a mucha población de la Patagonia. Pero es preciso también ampliarlo y no pensar que la interculturalidad solo corresponde donde hay población indígena, un porcentaje determinado, sino que la interculturalidad tiene que dejar de ser visto como una problemática y transformarse en una posibilidad de complementariedad de saberes. Hoy por hoy, qué bueno sería que en las escuelas se enseñe ecología, por ejemplo, que se enseñe hábitos saludables, salud, bueno, y así un montón de cosas como alimentación y demás. Yo sé que el tiempo avanza mucho, ¿no? Por eso es que las propuestas pasarían a ser justamente eso, eh, poder entre las diferentes disciplinas, por decirlo de alguna manera, o profesiones, poder intercambiar experiencias. Y a mí particularmente me interesa esto porque yo creo que el intercambio de experiencia entre los propios pueblos indígenas va a enriquecer nuestras posibilidades. Como yo les decía, nosotros acá en Río Negro, por ejemplo, el programa de IBE, hay 10 escuelas y hay muchas discusiones y posibilidad de avance porque desde el ministerio mismo no se está visualizando esto. Y además se cree que el problema de la interculturalidad es un problema de la gente mapuche, pero en realidad la interculturalidad tiene que ser abordada por todos los ámbitos del Estado, en todas sus áreas, llámese educación, salud, justicia y demás. Eh, pero bueno, volver siempre a decir lo mismo, que mientras no haya justicia, mientras la conquista del desierto no sea incluida dentro del paradigma de los derechos humanos, mientras no haya una reparación histórica real y concreta, eso va a ser muy difícil porque es como pretender hacer borrón y cuenta nueva y no se puede, no se puede. Es necesario, y qué bueno que se genere en este contexto del 12 de octubre, porque ahora es el Día de la Diversidad Cultural, se borra los genocidios indígenas. Entonces se confunden determinadas cosas, se mezclan temas y como que la historia oficial o la realidad, por decirlo de alguna manera, se pierde eso. Y eso es importante no perderlo. Voy dejando ahí entonces mis palabras y bueno, y motivar a todos los pueblos indígenas a que tomemos en nuestras manos la responsabilidad de recopilar nuestros idiomas, de sistematizarlos, de transcribirlos, de grabarlos. Es tan grande la pérdida de los idiomas indígenas que hoy por hoy, aunque sean segundos, minutos de un idioma indígena registrado, vale oro para la posibilidad de investigar en el futuro y demás. Por eso también quisiera dejar como idea, si es que ya no está también, crear en las diferentes bibliotecas como secciones de pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca de Lambrosetti, en la biblioteca, ya está seguramente ahí, en la biblioteca de INAP, en las diferentes bibliotecas, crear como bibliotecas específicas y no tan seguir apostando a la biblioteca, porque también la realidad económica del indígena muchas veces lo inhabilita en la virtualidad. Entonces, no también dejar de lado el papel, el libro, la fotocopia, todo sirve, todo sirve. Así que en esta tarea de alfabetización de nuestros idiomas, pero también de alfabetización nuestra del español y demás, eh, sugiero que podamos después seguir encontrándonos con los otros pueblos. Me alegro mucho de verlos. Muchas gracias.
Bueno, Lucas, muchas gracias por tus palabras. Muchas cosas para pensar. Me parece que planteas un escenario un poco distinto al que plantearon los colegas y justamente creo que estos espacios dan esa posibilidad de poder interactuar con otras personas y que, bueno, eso es un enriquecimiento para todos, ¿no? Creo que todos aprendemos de eso. Bueno, bien. Entonces, ahora vamos a pasar a Osvaldo Segovia, que es de Formosa, es profesor de Wichí, y nos va a hablar sobre la situación del Wichí. Buenas tardes. A mí me gustaría primero empezar a plantear lo siguiente, que cuando hablamos de las políticas lingüísticas, lo que a mí me parece primero preguntarnos es ¿qué entendemos por políticas lingüísticas? Porque si bien todo el recorrido que veníamos haciendo, que vienen haciendo mis compañeros en las distintas realidades, casi todos los pueblos originarios de los que somos indígenas, los reconocemos, siempre no sé si nos impone, pero siempre la lucha parte desde nosotros acomodando de lo que ya existe. Y lo que ya existe no fue, eso siempre me acuerdo a Augusto Sánchez, que es uno de los primeros maestros memas en Ramolista, que decía, siempre tuvimos la, la ventaja de que nos aparecen no indígenas, decíamos acá en nuestra zona, criollos que tienen una mirada totalmente distinta a los que son que tienen esa idea de que al indígena hay que enseñarlo según nuestra forma. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que veníamos trabajando siempre existe y siempre es posible cuando hay alguien que es conocedor de sus propias ideas, que es conocedor de su ideología, de la ideología de un argentino, de un no indígena. Entonces sabe, y como sabe, puede orientarnos a decir, por acá tienen que ir la educación. Entonces, hemos luchado, hemos aprendido a ocupar esos espacios, esos lugares y transitar juntos. Por eso siempre en la zona nuestra usamos mucho la interculturalidad, porque sin no indígenas no podemos avanzar hasta ese entonces. Hoy por hoy me doy cuenta de que hemos avanzado muchísimo, pero como las políticas lingüísticas de parte del Estado no lo toman como un problema de la mayoría, o por derecho, porque acordemos que nosotros gran parte somos hijos de aquellos que fueron víctimas, por lo tanto, sumo a lo que planteaba Lucas, de que nosotros tenemos que ir recuperando lo que nos pertenecía, o por lo menos que se haga justicia. Entonces, con respecto a la educación, en ese sentido, veníamos trabajando juntos, veníamos planteando juntos, pero las autoridades, que son las que deciden, son las que diseñan las políticas públicas del Estado, todavía no lo contemplan como un derecho. Es mucho lo que hemos avanzado en decir, en hacer. Los especialistas han hecho trabajo, nosotros participamos también, pero lo que no veo es los diseños y las líneas políticas públicas claras que tienen que ver con la lengua. Eso veníamos reclamando siempre, aunque hay
experiencias. En caso de Formosa, por ejemplo, en los diseños curriculares ya existe, por lo menos ya existe una materia obligatoria para primaria y secundaria de que los indígenas tienen que aprender su propia lengua materna y que puede ser calificado por maestros que son responsables de dar esa materia. Pero en términos operativos, en términos de organización, no hay dirección, no tenemos dirección de educación intercultural y bilingüe, no tenemos autoridades indígenas o no indígenas que tienen poder de decisión. Todavía dependemos de las coordinaciones, dependemos de programas. Inclusive a nivel nacional no tenemos dentro del organigrama de la educación del Estado, un espacio donde se decide. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias de esto se manifiesta en los estudiantes, en los jóvenes, y se visualiza más cuando alguien viaja o cuando alguien decide estudiar en Formosa, que es la universidad, y se toca totalmente en contra de lo que está pautado para que un estudiante universitario tiene que aprender. Los modos, las formas de evaluar. Hace un poquito discutía con los profesores que yo decía, va a haber una deserción, ningún indígena va a aprobar porque los modos y las formas de evaluación no es lo que corresponde a nuestra forma de ser indígena. Pero si uno pone a pensar los dispositivos de evaluación, se da cuenta de que aún los que son posibles y que se puede aplicar en el caso de los pueblos originarios, por ejemplo, la evaluación del proceso, tampoco se aplica, sino que se busca lo determinante para ver si aprende o no aprende. Esto más o menos sería lo que pienso cuando escucho, cuando todos mis compañeros estamos en las mismas situaciones. Y yo recuerdo una anécdota que estuvimos compartiendo y que nos traía siempre la memoria de nuestros abuelos, cuando decían, es mucho y es más fácil decir las cosas, pero para hacer necesitas decir en pocas palabras. Bueno, la educación intercultural bilingüe está lleno de investigaciones, está lleno de todo lo que sabemos, de todo, pero lo que le falta para que sea operativo y para que realmente la educación obligatoria sea con calidad en las comunidades, todavía no hay una línea política que diga estos niños también tienen derechos para aprender una educación distinta. Y si comparamos un bilingüe que no es indígena, tiene más ventajas que un bilingüe wichí, un bilingüe Kom o Pilagá en caso de Formosa. Y también lo que a mí me parece importante tener en cuenta es que nuestras comunidades todavía tenemos que dar muchos pasos, porque en caso nuestro, en caso de Ramolista, en caso de Formosa, la lucha de la tierra fue inmediatamente, digamos, visible la lucha y de los modos para conquistar los títulos de propiedad comunitaria, porque se viene un desalojo. Y lo que no se ve, que sería una enfermedad silenciosa, una discriminación silenciosa, se da en la educación. Porque nosotros, cuando nos damos cuenta, va a haber muchos chicos que están en el edad escolar que no están atendidos, o que los chicos egresan con menos calidad. Y porque los docentes no indígenas tampoco son formados para este tipo de diversidad.
Y en el caso de Formosa, por ejemplo, es más importante la educación especial que un chico indígena. Entonces, por eso decía, el trabajo en este momento me doy cuenta de que necesitamos dar un paso muy importante de luchar para que sean estas experiencias, estas investigaciones, estos conceptos que tenemos se transformen en políticas públicas. Y insisto, es algo que nosotros tenemos herramientas. Y invito, sé que los que están escuchando en este momento, algunos son referentes claves de las coordinaciones de educación intercultural bilingüe, aunque sea de coordinación, pero que ojalá que nos lleve la voz para instalar esta necesidad de que sí o sí se transformen en políticas públicas, así como lo hacen para otros programas que pasan en la educación. Y es más fácil, pero para las políticas públicas del Estado destinado para la lengua, para la cultura, para los conocimientos, para la formación docente que sí o sí necesita otra mirada, rever toda la formación para que el futuro docente esté capacitado para trabajar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Osvaldo, por la presentación. Clarísima. Bueno, les cuento que tenemos varias preguntas en el chat. Voy a leer algunas. La primera creo que está un poco más dirigida a lo que expusieron Marga, Orlando y Carlos. Es de Daniel Canosa y dice, pregunta si hay investigaciones sobre la situación sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas que hagan los docentes, y si en el caso de que existan esas investigaciones, si los materiales se utilizan después en propuestas curriculares. No sé si se escuchó, si alguno... No sé si Orlando y Carlos pueden decir algo en relación con esta pregunta. Bueno, si no, pasamos a otra de las preguntas. Alguien pregunta en relación con... Orlando, ¿sí? ¿Querés contestar? Sí. ¿Cuáles son las preguntas, por favor? Sí, la pregunta que hacían era si había investigaciones socioculturales y lingüísticas que estuvieran llevando a cabo los propios docentes, y si los resultados de esas investigaciones se usaban después para pensar propuestas curriculares. Sí, se está realizando todos esos, como por ejemplo el trabajo de la investigación lingüística, así como lo transmití a través del escrito que había enviado. Nosotros, los pueblos como acá en la provincia de Chaco, pertenecemos a 4 subgrupos grandes en el Chaco. Cada uno tiene su, que le damos como nombre gentilicio, pero que utilizamos el mismo lenguaje. Existe, digamos, una variación de ecos regionales. Y como ahora tratamos de que la lengua va a ser materia en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el Instituto de Estudios Superior. Entonces queremos nosotros empezar a hacer todo un trabajo de revisar, digamos, el uso de cada una de las palabras de acuerdo a las raíces lingüísticas para determinar el uso que hace, por ejemplo, los moscoví y los
los toba y también los pilagá, y estamos incluyendo también los grupos avipones. Y es un trabajo que recién estamos iniciando para también ofrecer como un apoyo a los docentes que ya están enseñando en la lengua en todos los niveles. Así que recién es como que estamos comenzando a hacer ese trabajo. Si bien en la oficialización de la lengua del 2010, está eso, la posibilidad de armar un consejo asesor de la lengua indígena, pero como esto va a ser como un organismo que participa desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y también el Poder Superior. Entonces, nos cuesta mucho, digamos, armar un equipo, dado que los referentes del Poder Ejecutivo y Legislativo son gente que ya tienen funciones. Entonces, lo que nos falta a nosotros es modificar esa ley, que, bueno, esa ley, digamos, del reconocimiento de nuestras lenguas, y establecer, digamos, una normativa, cómo se puede constituir ese consejo que puede constituirse los 3 titulares indígenas, por debajo la participación de estos 3 ejes de poderes, el legislativo, judicial y también el otro estrado judicial. Entonces nos cuesta mucho, digamos, armar porque tenemos voluntad para hacer. El problema es que hay que convocar un grupo, armar un equipo, digamos, que puede trabajar expresamente sobre ese trabajo, sin cambiar, digamos, los alfabetos que ya tenemos. Simplemente era para verificar el uso de una palabra a la otra. Y en eso estamos avanzando porque logramos ya con la recuperación de los vocabularios, todos tenemos trilingüe, un diccionario trilingüe que nos va a permitir, digamos, establecer, digamos, el uso de una palabra a la otra. Por ejemplo, le doy un caso de las direcciones cardinales, donde nosotros para el norte decimos Xiu, y los Mocoy dice la pigem. Y la palabra la pigem es el de arriba, el cielo. Utilizamos la pigem, pero en la zona oeste. En cambio, los Mocoy dice el norte. O sea, esa variante es la que tenemos que establecer un glosario y explicar que se trata de una misma palabra, se entiende perfectamente bien, pero da otro significado también, tiene cierta ambigüedad. Entonces, el trabajo es lo que queremos realizar para permitir a los docentes que ya están, digamos, enseñando en la lengua, porque estos son 4 subgrupos, por ejemplo, que tenemos. Lo que está más cerca serían los toba del sur y los toba del este, claro, tenemos que darle esa oportunidad para que ellos también formen un consejo para armar, digamos, un glosario de su propio uso de nuestras lenguas, que eso sirve, digamos, como una posibilidad, digamos, para no ir perdiendo, porque cuando empezamos a hacer el trabajo de traducción nos dimos cuenta que estamos tratando de hacer cambiar el uso de la palabra de los mocoví. Entonces empezamos a tomar en cuenta sobre eso, de modo que exigimos a los mocoví para que traduzca palabra por palabra del castellano en base a su forma de expresar su lengua, digamos. Entonces eso es lo que queremos volver a hacer otra vez para establecer un glosario de la lengua y establecer la frontera de cada uno del uso de una palabra, porque esto va a ser materia de estudio para una nueva generación.
Perfecto, muy bien. Sumo a esto otra pregunta que otra de las personas preguntaba en el chat, si además de este trabajo que ustedes están haciendo con el léxico y los materiales didácticos, se están incluyendo algún tipo de documentos orales sobre las lenguas indígenas, algún tipo de grabación a la que se esté accediendo para... Por ahora los materiales que tenemos, tenemos el libro de la historia contada por los ancianos y tenemos algunos materiales, digamos, de relato, antiguos relatos que se está utilizando y ahora volvemos a hacer un trabajo sobre la etnomatemática, digamos, para trabajar por exclusión, por ejemplo, de algunos signos, por ejemplo, la suma, la resta, la división y la multiplicación, que son signos, digamos, y nuestro docente tiene ese problema de cómo traducir el signo más, el signo menos, el signo de dividendo, el signo de la multiplicación. Entonces ese trabajo va a ser un trabajo interesante porque va a permitir armar, digamos, materiales didácticos adecuados a la traducción de cada una de la aritmética, y así como eso, digamos, logramos ahora publicar un trabajo sobre la cosmovisión, un trabajo, digamos, bastante amplio, digamos, sobre la cosmovisión nuestra, y ya estamos ya incorporando nuevos materiales didácticos, digamos, para enseñar sobre especialmente, digamos, de las letras que tienen sonido diferente del alfabeto castellano, para ampliar, digamos, el aprendizaje y también el aporte que puede hacer cada docente. Eso es un trabajo que se está haciendo ahora. Lo que nos cuesta, digamos, armar es por ejemplo, un equipo de nivel de escuela de educación superior. Y nos cuesta también armar un equipo, digamos, ahora que ya lo de nivel secundario de gestión indígena también se ofrece un curso de la lengua, al igual que la escuela primaria y también del nivel inicial. Entonces, esto es lo que nos va, digamos, obligar, digamos, a trabajar pura y exclusivamente para editar nuevos materiales didácticos para cada uno, digamos, de las materias que se utiliza. Y eso es un trabajo muy tedioso, pero es necesario. Bien, perfecto. Lucas también quería responder a esta pregunta, así que doy la palabra. No sé si directamente a la pregunta, pero sino también reforzar esta iniciativa que se observa a nivel nacional de la capacitación docente en términos globales. O sea, una capacitación en interculturalidad, una de capacitación en bilingüismo o multilingüismo, como se está viendo, para todos los docentes de todos los niveles, también supervisores, directivos y todo, porque esta es una temática como está ocurriendo con la temática de género y demás. Son temas nuevos y es necesario favorecer o sugerir capacitaciones al respecto, porque muchas veces no es que haya una mala voluntad, o a veces sí, a veces no, sino que a veces es la ignorancia, la incapacidad de ver estos temas de los docentes, como decía uno de los compañeros, docentes no indígenas que no fueron formados para este tipo de diversidad cultural. Por eso es que la interculturalidad en términos vinculado al sistema educativo necesita un fuerte cambio en la formación misma de los docentes, porque los docentes han siempre cumplido una tarea castellanizadora. Entonces la posibilidad de visualizar la presencia de las lenguas indígenas en las escuelas, en las aulas, es de suma importancia, y lo mismo de formar potenciales docentes indígenas. Nosotros acá en la Patagonia todavía eso no lo tenemos y es algo urgente, hace falta docentes indígenas, y lo mismo los materiales didácticos adecuados.
es necesario pensar en alguna manera, como se está viendo acá en los relatos, regionalizar las zonas. Por ejemplo, el pueblo mapuche habita varias provincias, eso yo no sé si corresponde dividir por provincias o regionalizar, porque eso también nos da una riqueza lingüística, una presencia llamémosle dialectos, grupos de léxicos específicos de cada región, y eso también tiene que ser importantísimo a la hora de generar este tipo de trabajo, porque si no es como que uno se impone sobre el otro, como se hablaba, uno quiere hacer cambios en los usos de la palabra del otro y eso no está bien, porque los idiomas indígenas son como la naturaleza, tienen una riqueza similar a lo que conocemos como la biodiversidad. Hay una adaptación del idioma a los diferentes medios y eso también genera una riqueza cultural. Y, y en ese sentido quisiera agregar, por ejemplo, una experiencia que se dio aquí en una escuela de jornada extendida en Río Negro, donde estaba la presencia del inglés, la complementariedad que se da en términos de inteligencia, ya que un niño cuando aprende un idioma, aprender otro segundo idioma o tercer idioma es mucho más fácil. Por eso es que tiene también esa ventaja el bilingüismo en estas regiones. Por eso aliento a los presentes a que realicen investigaciones en estos temas inéditos como son las lenguas indígenas, también en la riqueza al interior de las lenguas, eh, cualquier iniciativa en ese sentido apoya mucho esta tarea de continuar difundiendo y dando a conocer las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas, de las identidades indígenas, porque todavía en la opinión pública uno observa, sobre todo en los medios de comunicación, pareciera que el exterminio culturalmente se dio, pareciera que los mapuches están muertos, que la conquista del desierto no dejó a nadie. Por eso es que todos estos temas de investigación resultan de alto valor académico porque son completamente inéditos. Sí. Bueno, tomo una pregunta más del chat por temas de tiempo para ver si se puede responder rapidito. Que preguntan qué pasó en este momento de aislamiento y cómo respondieron en general en las comunidades, qué es lo que pasó con el tema educativo en el contexto de COVID-19 que estamos enfrentando este año. Creo que va dirigida a todos, así que bueno, el que quiera contestar. Carlos Fernández, no sé si querés responder a la pregunta porque en algún momento habíamos recibido algunos mensajes sobre cómo se estaba trabajando en la escuela en relación con esto. Sí, sí, realmente en este contexto de pandemia, en este momento tan crítico, no solo para las comunidades indígenas, sino a nivel mundial, diría. Sí, hay muchas cuestiones en relación a cómo habituarnos o sea, realmente los docentes en este momento, prácticamente muchos de los docentes tuvieron que ajustarse a esto de la tecnología, las clases virtuales, las reuniones en Zoom o en Meet en algunos casos. Y realmente nosotros acá hasta el momento no se inició las clases. Es decir, que seguimos con esto del WhatsApp, con actividades por medio de celular. Entonces seguimos con esa metodología de trabajo. No sé, Osvaldo, si querés Sí. comentar algo más en relación con esto sobre la situación en Ramón Lista.
Sí, bueno, en caso de Ramón Lista, casi todo el oeste de Formosa, si bien no hay casos, sino hay en los lugares como Formosa, todo lo que está más al este tiene casos, pero se hizo un aislamiento en toda la provincia para resguardar por sistema de salud que no está en condiciones como para afrontar todos los problemas que puede ocasionar. Y cuando se hizo el aislamiento de toda la provincia, ahí lo que nos pasó a nosotros es que se ve totalmente la que yo había hablado en el principio, de que nosotros no tenemos un sistema de educación intercultural bilingüe muy pensado y enfocado a la realidad que vive cada una de las comunidades. Por ejemplo, se creía que todo el WhatsApp era el manejo y los dispositivos como celulares, que eran como que era el común de todos los indígenas. Y en realidad nos dimos cuenta de que el 90% de los alumnos está fuera. Entonces, adoptamos y le pedimos a que se contemple la situación nuestra y que se haga como la posibilidad de entrega de materiales impresos, de actividades impresas. Y salta todo. Esta pandemia nos hizo ver, además de todas las cosas, salta que nosotros no estamos en ninguna línea política del Estado en cuanto a la educación. Aún las escuelas con modalidad de IVE. Eso es muy importante saberlo, es muy importante tener en cuenta de que parecería que Formosa está más avanzado, parecería que las escuelas están porque están al día con las problemáticas que hay en las comunidades, pero nos dimos cuenta de que no, que hay cosas que hay que empezar de cero. Hay cosas que hay que empezar, por ejemplo, no hay materiales suficientes para la ley de escritura. Los docentes indígenas no están todavía en el sistema online que tiene la provincia y tampoco se habilita, digamos, modos y formas de que la pueda generar los mismos docentes indígenas. Ah, y otra cosa que quería mencionarlo, a raíz de esto, que en muchos casos hay materiales escritos, hay mucha producción de lenguas indígenas, de conocimientos culturales, pero el problema siempre pasa por la decisión política. Nosotros acá en Ramón Lista tenemos un caso muy importante histórico de que hay un material que usamos nosotros que es la gramática pedagógica, el mistolcito, pero los docentes recurrimos a eso porque era lo que nos sentíamos parte de ese material, nos sentíamos que es producto y sistematización de las experiencias de muchos docentes indígenas. Pero ahora lo hacemos, digamos, como fuera de lo convencional, fuera de lo que está permitido por el ministerio, porque tiene que ser un material reconocido por el ministerio, pero si no existe un departamento destinado para los materiales de IE, eso es muy difícil. Eso quería agregar. Bueno, perfecto. Bueno, y ahora sí le doy la palabra a Leonora Acuña para hacer un cierre de esta reunión. Bueno, porque ella en realidad es mucho la responsable de poder haber hecho este encuentro, así que, bueno, la escuchamos a Leonora. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre uno tiene la duda si está saliendo, pero supongo que sí. Bueno, simplemente agradecer muchísimo que hayamos podido hacer esta mesa, que además nos permitió algo que nunca habíamos podido, en realidad, que es estar todos juntos, porque es como un milagro que podamos estar de Formosa, Chaco,
Río Negro y de acá de Buenos Aires. Así que bueno, algo positivo de la pandemia es esto, que espero que nos quede. En los trabajos que venimos haciendo hace años, la idea es en realidad la responsabilidad o la obligación que tenemos desde las universidades en hacer transferencia concebida como la aplicación de las investigaciones, de los estudios que hacemos para la transformación de la realidad. Creo que la mesa desde Marga, Orlando, Carlos, Lucas y Osvaldo, queda claro la preocupación por esa transformación de la realidad, por la responsabilidad. Por eso que Marga hablaba de, primero habló de consultar, ¿no? De los materiales que debía, y cerró hablando del respeto. O sea, ese es el lugar que le cabe a los que en realidad, nuestra participación en esto es en realidad con lo que son nuestros saberes de tipo institucional, de tipo académico. Y lo demás es, creo que quedó claro también con las participaciones de los profesores indígenas, el enorme trabajo que tienen ellos, que además de ser docentes, que además de tener que ser eruditos como Orlando, que es un filólogo de primer nivel para cualquier lugar del mundo, además de eso tienen que estar digamos, en todo el tema de el asumir la identidad, el pelear por ocupar eso, y como decía Osvaldo, llegar a la construcción de la gestión. Entonces, bueno, en este proyecto que tenemos en la UBA, en estos dos proyectos, en este que tiene tres patas, que tiene la pata de el español como lengua segunda en la cárcel, como una metodología de trabajo, en el caso de los brasileños, ese proyecto lo coordina Lidia Chang, el proyecto de brasileños que coordina Claudia Fernández, que tiene que ver con la cantidad de estudiantes brasileños que están dentro del sistema educativo y que vienen sin saber español. Y luego está este proyecto, el trabajo con los profesores indígenas, que tiene la primera complejidad, que es la de, estamos hablando de segunda lengua porque lo estamos hablando desde el punto de vista metodológico. El tema de cuál es primera lengua, cuál es segunda lengua, como señaló Orlando, bueno, eso es una cuestión de numérica y de cómo está plantada la escuela en el lugar en que está y en la situación en que está. Bueno, simplemente quiero una vez más agradecerle por supuesto a Claudia y a Gaby el trabajo impresionante que hicieron para que llegáramos a esto, pero a los profesores que estuvieron acá presentes, a Marga, que es un gusto enorme haberla conocido, haber trabajado con ella en el Chaco, un honor sentir que somos amigas, y bueno, y después con Lucas, con Orlando, que bueno, también un honor haber sido su pareja pedagógica en algunos cursos, con Osvaldo y con Carlos. Creo que me parece, por lo que estuve leyendo, que hay mucho interés en mantener la comunicación con ellos, así que, bueno, dejen Claudia se va a hacer la mediación, por lo que estuve viendo, para que pudieran estar conectados. Listo. Bueno, y ahora sí, Claudia Fernández nos va a comentar, bueno, cómo sigue el contacto y cómo siguen los avisos. Bueno, muchas gracias a todos por estar por aquí, por haber escuchado esta magnífica mesa. Les agradezco nuevamente a los profesores invitados, a las profesoras, las coordinadoras y a todos los que se anotaron para seguir la charla por acá y por el YouTube. Solamente los voy a invitar al próximo 5 de noviembre a las 18 horas, que tenemos una charla con especialistas brasileños, profesores y profesoras de la Universidad de Bahía, la Universidad de Santa María y la Universidad de Sergipe, con los que vamos a hablar del español para brasileños, en particular con un aspecto que nos interesa, que es el tema del portuñol. Así que, bueno, nada, buenas tardes a todos, y
quería comentarles también, porque lo están preguntando, que la charla está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube del Instituto de Lingüística. Entonces, dentro de unos días, espero, todo el mundo lo va a poder volver a ver y difundirla entre nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Muchas gracias, buenas noches.